hablemos del karma. ¿Qué es el karma? Cuando nosotros buscamos la definición de karma, lo primero que viene a nuestra mente o lo primero que podemos encontrar es que es la reacción a una acción que nosotros tuvimos. El karma es una palabra de la India, pero es una palabra que se ha generalizado en todas las creencias y culturas para hablar sobre la reacción a una acción. Y siempre lo que ocurre es que nosotros asociamos karma con castigo. La mayoría de las personas creen que un karma es un castigo. Les va mal y dicen estoy pagando un karma. Pero esto no es tan así, sino que el karma es la reparación de nuestro destino. Vamos a hablar cómo nosotros comenzamos esto. Lo primero que debemos entender es por qué estamos acá. ¿Cuál es la forma en la que nosotros llegamos a este mundo? ¿Por decisión de qué o de quién nosotros venimos? ¿Y qué es lo que causa ese karma o eso que nosotros deberíamos estar, entre comillas, pagando, como dicen muchas veces? Lo primero que debemos entender es que si nosotros fuimos creados en algún momento, fuimos creados por alguien, ese creador fue Dios. No hay duda de que Dios, sin importar, acá no estoy hablando sobre creencias religiosas, sino como Dios, como el ser supremo, ajeno a cualquier religión, porque Dios no tiene religión, es algo que siempre aclaro, pero sí su existencia se ve, su creación se ve claramente. Esto es imposible que el mundo existiera, que el universo exista sin un creador. Cuando Dios toma la decisión de crearnos a nosotros, crearte a ti como persona, crearme a mí como persona, sin dudas es porque hay un propósito de ese creador que lo lleva a tener que crear a alguien que cumpla con ciertas cualidades específicas y necesarias para cumplir su propósito. Nada en la existencia está creado de casualidad y nada en la existencia está creado porque sí, sino por el contrario, todo tiene un propósito, todo tiene una meta, tiene un objetivo del creador. Cuando tú fuiste creado o creada, Dios pensó en algo que necesitaba con las cualidades exactas y perfectas que tú tenés, ¿sí? Y cuando hablamos hacia ti o hacia mí, no estamos hablando de esta imagen que soy hoy, de este personaje que soy hoy, sino de ese ser que desde el momento que fue creado empezó a ir y venir al mundo físico y volver al plano espiritual, a encarnar y reencarnar tantas veces, tanto en este mundo como en otros mundos, para poder cumplir el propósito que Dios le ha encomendado. Entonces lo primero que tenemos que saber cuando pensamos en karma es en que nosotros estamos cumpliendo una misión que Dios nos dio. A veces esa misión es consciente porque encontramos el propósito en nuestra vida, como yo hoy, por ejemplo, sé que lo que vine a hacer el mundo es poder traer mensajes del más allá, demostrar que la muerte es solamente un proceso, que nuestros seres queridos siguen presentes, y como medium me dedico a eso, ¿no? A brindar respuestas a las personas que han perdido un ser querido y poderles demostrar que la vida continúa más allá de la muerte. Hay otras personas que han venido con otro propósito, y hay personas que todavía no han encontrado ese propósito. Pero lo que debemos saber es que todos tenemos una misión por cumplir, todos tenemos un propósito. Nosotros antes de venir al mundo, cuando Dios nos crea, lo primero que hacemos es elegir qué vamos a hacer, cuál es esa misión que vamos a cumplir o cuál es la parte de esa misión eterna que ha sido encomendada por Dios. Entonces nosotros tenemos por un lado lo que Dios nos da, lo que Dios nos pide que nosotros vengamos a hacer como parte del propósito por el que fuimos creados. Luego tenemos por otra parte lo que nosotros queremos lograr como individuos, como seres. Es decir, bueno, yo voy a ir al mundo, quiero lograr esto, voy a necesitar formar una familia, quiero tener tantos hijos, quiero que se pueda crear tal o cual situación para que yo pueda alcanzar mi objetivo. Y aparte tenemos lo que es los guías espirituales que están junto a nosotros acompañándonos en esa elección de nuestro destino, de nuestro propósito, que son quienes nos van a ayudar a poder lograr eso que nosotros estamos pidiendo. A veces espiritualmente no tenemos la capacidad o la fuerza para alcanzar ciertos objetivos, y esos guías lo que hacen es, bueno, cuando
tú precises de tal fuerza o de tal apoyo o de tal situación, nosotros vamos a hacer que eso ocurra o te vamos a dar esa cualidad que tú como ser estás necesitando. Entonces lo que se une es lo que Dios nos ha encomendado, lo que nosotros hemos pedido para poder lograr esa ley o ese propósito que se nos ha encomendado, y lo que se nos es dado por los guías espirituales, esos maestros, seres de luz, que nos entregan como una forma de ayudar a cumplir ese propósito. Entonces, a partir de ese momento, nosotros ya tenemos organizado un propósito por nuestra existencia. Esa ley encomendada por Dios puede durar varias reencarnaciones y nosotros vamos a ir y vamos a venir tantas veces como sea necesario para poder cumplir con ese objetivo. Algunas veces vamos a venir como un ser masculino, alguna vez vamos a venir como alguien femenino, algunas veces podemos siempre ir intercambiando, venir a este mundo, otras veces quizás necesitemos reencarnar en otros mundos, pero todo para cumplir el bien mayor por el cual hemos sido encomendados. Hay cosas que Dios nos da que no podemos cambiar, y que eso que no podemos cambiar es lo que nosotros podemos llamar de karma. Puede ser, por ejemplo, el lugar donde nacemos es algo que nosotros no podemos cambiar. ¿Quiénes son nuestros padres? Es algo que nosotros no podemos cambiar. El sexo con el que hemos nacido es algo que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Nuestro país de nacimiento, nuestro idioma, después podremos cambiar, aprender otros idiomas, pero en el inicio, como nosotros aprendemos, todo el entorno que se nos da al momento de llegar al mundo es algo que nosotros no podemos cambiar, porque no tenemos el poder en ese momento cuando llegamos de modificar eso. Cuando nosotros somos niños, cuando llegamos y nuestros padres nos empiezan a educar, nos empiezan a transmitir su cultura, su creencia, su idioma, sus costumbres, nosotros absorbemos todo eso y no lo podemos cambiar. Entonces eso puede ser considerado un karma. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros venimos a recibir como efecto de una acción que nosotros tuvimos. La podemos haber tenido en una reencarnación anterior, y cuando fuimos al cielo nuevamente, al plano espiritual, supimos que teníamos que venir a vivir ciertas circunstancias, y eso fue puesto en nuestro propósito, y por eso al llegar al mundo tuvimos esas situaciones como nuestros padres, el lugar donde nacimos, el día y hora donde nacimos. Son cosas que no pudimos cambiar y es parte de ese karma. Eso es algo que podemos preguntarnos, ¿sí? Pero también existen lo que se llama, lo que yo hablo o diferencio el karma de tres situaciones diferentes. El karma instantáneo, que es aquello que es la reacción a una acción que nosotros tomamos espontánea. Por ejemplo, si yo me enojo con alguien en este momento y agredo a esa persona me devuelve la agresión, eso es un karma instantáneo. ¿Por qué? Porque la reacción a esa acción que yo tomé fue instantánea. Enseguida volvió lo que yo estuve haciendo. Después tenemos un karma donde es generado a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tomo una decisión hoy, ¿sí? Y con el pasar del tiempo, pueden pasar días, semanas, meses o años, termino con una repercusión por esa decisión que yo tomé. Buena o mala, no importa. Pero la reacción a esa decisión que yo tomé, por ejemplo, la acción mía es irme a vivir a un lugar. Y después de un tiempo en ese lugar me va muy mal, paso una cantidad de situaciones difíciles. Ese es el karma de la decisión que yo tomé de mudarme hacia ese lugar. O yo voy a ese lugar y me va fantástico y tengo mucho éxito y me va muy bien. Ese es el karma de la decisión, es la reacción de esa decisión que yo tomé al irme a ese lugar. Eso es un karma que no es instantáneo, pero que sí se da dentro de nuestra vida. Por eso siempre está esa frase que dicen, lo que acá se hace, acá se paga. Tarde o temprano, todas las decisiones que nosotros tomamos en esta vida siempre van a tener su reacción hacia nosotros y su consecuencia positiva o negativa. Pero lo más importante que debemos tener en cuenta y lo que más debemos pensar nosotros como seres espirituales que estamos viviendo en esta situación es el karma que nosotros generamos para próximas encarnaciones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo con todas las decisiones que hoy estoy tomando en vida, estoy generando mi próxima reencarnación.
porque al mundo en el que yo vuelva a encarnar, cuando una vez que yo vuelva al plano espiritual y decida volver aquí, de la forma que me toque hacer, en el estado económico que me toque vivir, o la cultura que me toque vivir, o en la sociedad, o los padres que me toquen tener, va a depender exclusivamente de las decisiones que yo hoy estoy tomando. Cuánto daño hago hacia mi entorno, hacia este mundo, o cuánto bien yo hago hacia mi entorno o hacia este mundo. Aquellas acciones que yo estoy tomando durante mi vida van a definir mi próxima reencarnación. Eso es de lo que habla sobre la reacción. Veo que alguien ha preguntado sobre el Dharma. Esos son términos de la India y tendríamos que basarnos en lo que dice el karma de la India basado en karma y Dharma. Acá yo utilicé la palabra generalizada, como les dije al principio del video, del karma directamente como simplemente la reacción a nuestra acción, para no caer en la creencia estricta y cultural de una creencia hindú que no tiene que ver con nosotros, o por lo menos con lo que yo hago, que hablo siempre desde la espiritualidad y no desde una religión o una creencia donde hay un dogma que te impone o que te encasilla a pensar sobre eso, ¿sí? Incluso cuando hablan de karma en creencias como la India, ellos creen que aquellas personas que están pasando una mala situación o que viven en la miseria o viven en el sufrimiento no deben ser ayudados, porque consideran que si están viviendo de esa forma es porque están pagando un karma. Y que si tú le ayudas a una persona que está en necesidad, entonces estaría yendo en contra del karma que ellos vinieron a pagar. Eso es algo en lo que no estoy para nada de acuerdo. Imaginémonos que si nosotros no tuviéramos un poco de empatía y no ayudáramos a aquellas personas que están necesitando, entonces nosotros podríamos convertirnos también en tan malas personas como aquellos que no queremos ser. Entonces lo que nosotros debemos entender respecto a esto que entre comillas es karma, es la reacción a nuestras acciones, es que se divide en tres. El que es instantáneo, que es el que me devuelve a causa de una acción instantánea que yo tomé. El que es a largo plazo, que puede ser aquel que durante el proceso de mi vida voy a terminar teniendo una repercusión por esas decisiones que yo tomé. Y el que es para mi próxima vida, donde sí o sí voy a tener que pagar por ciertas cosas o reparar ciertas cosas que en esta misión no me ha sido posible o he destruido. Entonces, cuando hablamos en este sentido de karma, no se trata de un castigo, sino se trata de que hay una misión encomendada que nos acompaña y que nosotros, de acuerdo a cada acción, hay una reacción. Hay una acción, hay una reacción. Entonces, en mis próximas reencarnaciones, si yo hay algo que hice mal en esta, o algo que no pude terminar de solucionar, o algo que rompí en esta, de acuerdo a la misión que se me fue encomendada, o de acuerdo a lo que yo elegí también poder hacer en esta vida, en mi próxima reencarnación voy a tener que trabajar para reparar ese propósito y para poder unir ese propósito. Y esto, si lo profundizamos un poco más, nos va a llevar también a aquellas personas que nos encontramos que muchas veces no son personas agradables para nosotros. Muchas veces nos podemos encontrar con personas que no son positivas para nosotros, pero son parte de ese proceso que nosotros necesitamos vivir para superar algún punto débil o algo que nosotros necesitamos aprender que en nuestra vida anterior no logramos comprender. Eso es muy importante. Algo que me llama mucho la atención, que bueno, en mi libro que se llama Tras las puertas del cielo y que muy poquito ya va a salir a la venta, mi guía espiritual me decía que incluso cuando una persona que ha cometido un crimen desastroso que toma la decisión de irse y no ha pago por eso que ha hecho, para volver a reencarnar, antes de eso deberá trabajar en ayudar a la persona que ha dañado, desde el lado espiritual, a la persona que ha dañado, y si esa persona ya partió, para ayudar a su familia, de la familia de quien ha dañado. Eso también habla de que no solamente nosotros estamos trabajando aquí solo cuando encarnamos, sino también cuando nosotros estamos en el mundo espiritual. Desde el lado espiritual nosotros también estamos teniendo acción y reacción. Y cuando somos espíritus también estamos teniendo acción y reacción. Y esas acciones que nosotros tomemos siendo espíritu
también van a condicionar el momento y la forma en la que nosotros reencarnemos nuevamente. Aquellos espíritus que a veces hay que terminan afectando o perjudicando la vida de ciertas personas, cuando llegue el momento de encarnar nuevamente, van a tener que adherirse a esa consecuencia de lo que han causado estando aún en el plano espiritual. Esto del karma, esto de la reacción a una acción, no escapa a la espiritualidad. No es que solamente cuando nosotros estamos encarnados estamos sobrellevando este karma, sino cuando estamos en nuestra existencia, tanto encarnados como desencarnados, porque la vida es un hilo continuo de existencia. Lo único que cambia en el proceso es lo que nosotros llamamos muerte, que es el proceso de cambio de un estado a otro, de un estado de materia a un estado espiritual. Pero la vida como ser es continua, constante, y en diferentes planos siempre somos conscientes y siempre tenemos una reacción a nuestra acción. Ese es el mensaje que les quería entregar, explicar un poquito sobre el tema del karma, que es algo que me han preguntado mucho. Así que si les gustan estos temas, no olviden seguirme para que en próximo video podamos seguir hablando de algunos otros temas también muy interesantes.